¿Qué es lo que hace de una sociedad el ambiente propicio para el desarrollo de la filosofía? Bueno, yo he dicho en el curso de la clase que puede darse que una sociedad sea más o menos favorable al cultivo de la filosofía o más o menos hostil a eso. Esta afirmación tiene que ver con el hecho de que el cultivo de la filosofía, primero que nada, presupone ciertas raíces de orden cultural que tienen que estar dadas en el contexto social, precisamente. Es decir, no se trata de una cuestión meramente individual. Cuando uno analiza los orígenes históricos de la filosofía, uno tiene que advertir que la filosofía en sentido estricto surge en el contexto de la Grecia clásica, y esto está vinculado a que hay cierto trasfondo cultural que hace a la cosmovisión de los antiguos griegos que establece el contexto que da ocasión al origen de la filosofía. Aun cuando se pensase más ampliamente en otras formas de pensamiento reflexivo, eso también presupone una actitud cultural que tiene que estar dada en el contexto social. Es decir, más ampliamente todavía podemos decir que hay sociedades que son propicias a la reflexión intelectual y otras que no. Si uno compara las dos civilizaciones más antiguas que se conocen, como son la sumeria o en general la mesopotámica y la egipcia, en la tradición cultural egipcia hay una mayor proclividad a la reflexión, a la meditación, a la contemplación de la realidad que en la mesopotámica, y eso tiene que ver con la idiosincrasia, con la mentalidad común, con los valores, o sea, los bienes que se aprecian en las respectivas sociedades, de manera tal que siempre existe un trasfondo cultural de toda actividad intelectual. Ese trasfondo cultural orienta la actividad intelectual hacia cierta meta y además la favorece o no en cuanto a una actividad intelectual de cierto tipo. Es claro, por ejemplo, que una sociedad donde prevalecen valores de tipo pragmatista, inmediatista, meros intereses materiales, será menos proclive a la reflexión que una sociedad que valora los bienes trascendentes de orden intelectual y de orden moral. Entonces yo me refería fundamentalmente a esto. Hay sociedades que por su contextura cultural son favorables a la actividad reflexiva de la inteligencia y otras que no. Ese es un primer aspecto. Ahora, advertido esto, si nos centramos en la filosofía misma, porque yo ahora he hablado de un ámbito más amplio, ¿no? Toda forma de pensamiento reflexivo, sea filosófica o no. Pero si nos centramos en la filosofía, ya las condiciones son todavía más rigurosas, más estrictas, porque no se trata de cualquier forma de reflexión, sino de el pensamiento filosófico. Y esto significa que tienen que darse una serie de presupuestos ya más precisos, más claramente determinados, sobre todo en relación con la concepción acerca del alcance de la inteligencia, acerca de cómo la inteligencia se relaciona con la realidad y la capacidad de la inteligencia para llegar al ser de las cosas. De manera que si uno, en el contexto de la cultura que prevalece en una sociedad determinada, socava esos presupuestos, esos fundamentos prefilosóficos del filosofar, podría decirse que esa sociedad es menos favorable al cultivo y al desarrollo de la filosofía que una sociedad en la cual esos presupuestos son establecidos con solidez, son sostenidos, son alimentados con una actitud consistente, permanente. Esto uno lo podría considerar históricamente, aunque sería un tema demasiado largo, pero me limito a señalar lo siguiente.
En la Grecia clásica, por ejemplo, el ambiente que constituía el fundamento, el ambiente cultural, que constituía el ambiente de la filosofía, empezó a ser socavado progresivamente en el periodo helenístico. Y ahí vemos cómo la filosofía, en lugar de ser cultivada rectamente, empieza a desfigurarse en actitudes que no son compatibles con la sana filosofía, como el filosofismo, por ejemplo, o distintas formas de sincretismo cultural que arruinaban las bases de la reflexión filosófica. Luego, la tradición cristiana en su conjunto va a asumir el pensamiento filosófico desde una visión de las cosas que no solo rescata, sino que refuerza los presupuestos prefilosóficos que se daban en la Grecia clásica. Y así, en conjunto de la tradición cristiana, ese valor de la contemplación del ser de las cosas va a constituir siempre un cimiento sólido del cultivo de la filosofía, en un sentido clásico de filosofía. El panorama actual es complejo por varias razones, ya que tenemos factores de diversa índole que conspiran contra el cultivo de la recta filosofía, pero al mismo tiempo siguen permaneciendo presupuestos adecuados para el cultivo de la sana filosofía. O sea, tenemos un cruzamiento de realidades que son opuestas entre sí y que chocan entre sí. Si nos referimos a lo que se opone al cultivo de la filosofía, habría múltiples factores que señalar. En primer lugar, factores de carácter ideológico, ¿no?, que tienen que ver con toda la concepción inmanentista del mundo y que, en el fondo, suprimen los presupuestos elementales de la filosofía en sentido clásico, con el agravante de que pasan a llamar filosofía a la misma actitud que destruye a la filosofía, es decir, pasan a llamar filosofía a una actitud racionalista e inmanentista que adopta ese nombre para identificarse con la auténtica intelectualidad y con la auténtica veracidad intelectual, ¿no? Esto supone no solo una supresión de los fundamentos sociales y culturales de la verdadera filosofía, sino además una sustitución de la filosofía por una pseudofilosofía que pretende ocupar su lugar. Pero por otro lado hay otros factores que se podrían tener en cuenta. Por ejemplo, resulta claro, no hace falta reflexionar mucho para darse cuenta de esto, que a una sociedad consumista como la que es funcional a un capitalismo desbocado, le conviene que la gente tenga la menor interioridad y menor profundidad espiritual que sea posible para que sean consumidores del mercado, ¿no? Entonces, si uno lo enfoca desde ese punto de vista, puede hacer una fácil reflexión en la cual es dable advertir que una sociedad que está estructurada en orden al consumismo desfavorece no solo la filosofía, sino toda forma de reflexión profunda, porque le resulta funcional que la gente esté interiormente vaciada y reducida al papel de factor pasivo de un esquema de producción y de consumo, de manera tal que ahí tendríamos otros factores que considerar, ¿no? Sin embargo, este tipo de factores creo yo que no deben disociarse de lo ideológico, porque en última instancia el consumismo también lo podemos analizar espiritualmente como una respuesta al vaciamiento espiritual que ocasiona la mentalidad inmanentista, porque al dejar al hombre colgando en el vacío de un universo sustentado en la nada, hace que el cultivo de la interioridad sea en el fondo una realidad imposible, una tortura absoluta, y por lo tanto ese vacío tiene que ser llenado con la inmediatez,
sea una inmediatez de consumo material, sea una inmediatez de carácter sensorial en algún orden, pero nunca una actividad de profunda contemplación de la realidad. Este es un tema muy amplio, muy complejo, y se podría abordar desde distintos puntos de vista: psicológico, social, político, pero siempre atendiendo al trasfondo último de la cosmovisión que prevalece en la sociedad y que constituye las bases de la cultura. Y este trasfondo es siempre un trasfondo de cosmovisión asociado a la religiosidad prevalente.